Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en C5N, la realidad. Mientras otros te muestran el show electoral que han montado en la Cámara de Diputados, nosotros te vamos a mostrar la realidad. Cómo volvió a subir el dólar, que seguramente no te lo contaron. Cómo, mientras el show electoral funcionaba en la Cámara de Diputados, tratan de llevarse puesto al director del Banco Central por parte de la oposición. Entre gallos y medianoches se reunieron hoy, allí, casi en secreto, una comisión bicameral que por 3 votos contra 2 aconseja al presidente a que barran con el director de la oposición, Pedro Vizcay, aconsejando la expulsión. Mientras el show electoral que montaron en diputados te mostraban algunos y no te mostraban lo que fue una nueva represión a trabajadores, a la gente de PepsiCo que volvió a marchar para marcar el punto de inflexión de crisis laboral que se encuentra la Argentina. Y enseguidita te vamos a hablar de esto que hablábamos con Víctor Hugo, el apriete, el hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento. Hágalo sonar fuerte en toda la República Argentina, porque el gobierno salió a apretar gobernadores, salió a apretar diputados. Lamentablemente, la figura institucional del presidente de la República, al que todos debemos respetar, pero el propio presidente involucrado en esto de salir a extorsionar públicamente a gobernadores. Además, la advertencia de Pablo Moyano al gobierno: a Macri hay que hacerle un paro. Y también Alejandro Berkovich te va a comentar esta noche un tema muy doloroso para el bolsillo, sobre todo de los jubilados. Los precios que enferman de los medicamentos. Del 2015 a la fecha, entre un 100 y un 200% de aumento en los medicamentos, que también quema el bolsillo, pero además les preocupa a nuestros queridos jubilados, a nuestros queridos viejos, que incluso se han quedado sin los remedios que daba el PAMI. Y en minutos, obviamente que estamos en directo desde la Cámara de Diputados, donde en minutos se va a saber qué pasa con este show electoral montado por el oficialismo, donde, recién lo decíamos con Víctor Hugo, la justicia es la que tiene que determinar si una persona es culpable o no. Y el gobierno y el parlamento se están arrogando algo que no les corresponde. El oficialismo ha montado un show electoral porque los propios socios del oficialismo en esto, la diputada Margarita Stolbizer o Sergio Massa, han denunciado esta noche que han montado un show electoral para evadirse de la dura realidad. Pero ellos son partícipes también de este show electoral. En minutos vamos a estar, porque se viene la votación y está el móvil de Minuto 1 allí en la Cámara de Diputados. Vamos a contarte, porque a ver, vamos a hacer una cronología de cómo se ha montado este show electoral en la Cámara de Diputados. Cómo, lamentablemente, porque es la figura institucional del presidente de la República, que todos debemos respetar, pero cómo el propio presidente se involucra para apretar gobernadores o diputados a través de los medios de comunicación. Hoy el presidente dijo que no hablaba con el gobernador de la provincia de La Pampa porque lo peleaba mucho. Palabras textuales. El gobernador de La Pampa ha sido elegido por el pueblo de La Pampa. Y el presidente también son figuras institucionales. ¿Cómo el presidente va a decir que no habla con un gobernador porque lo pelea mucho? Fue a Tucumán hoy, no se reunió con el gobernador Mansur, que eran prácticamente aliados el año pasado, porque dijo que lo trata mal. Hubo una respuesta del gobernador de decir que no lo trata mal a él, sino a las políticas que lleva adelante el gobierno. Pero además, fíjese lo que denunció esta mañana el ministro de Economía de la provincia de La Pampa. No solamente que el gobierno los está apretando por el tema de las jubilaciones, de las cajas provinciales de jubilaciones, sino también esta mañana, en diálogo con nosotros en Radio 10, en Mañana Silvestre en Radio 10, fíjese lo que denunció el ministro de Economía de La Pampa.
el gobierno nacional planteó algo que no está en los convenios, automáticamente plantearon que nos sacrificaban con un 40%, inexistente ese sacrificio en el anexo metodológico, porque no hemos bajado las jubilaciones, cuando yo digo bajado, es equiparadas a las jubilaciones nacionales. El presidente llamó insólitamente se hizo llamar a la gente de Cablevisión acá de Santa Rosa, le dio un reportaje de 15 minutos o 13 minutos, y principalmente lo que, al margen de distintas deficiencias desde el punto de vista de la obra pública en La Pampa, aleccionó para ver cómo votaban los diputados de La Pampa con el tema del diputado debido. Lo podría haber llamado directamente al gobernador, pero ya te digo, si pensás distinto, este gobierno de alguna manera te sacrifica o te alecciona. Sacrifica o te alecciona, dice el ministro de Economía de La Pampa, si pensás distinto al gobierno. Fíjese, el presidente llamando al canal Cablevisión de La Pampa para salir, para apretar públicamente a los diputados pampeanos. Porque ¿qué dijo ayer el presidente cuando habló que ese era el interés que tenía de hablar? Lo recordamos. Está reñida la votación. Ahí también va a ser bueno ver cómo votan los diputados de La Pampa, los diputados que representan al gobernador Berna. Si a favor de Devido o en contra de Devido a que continúe siendo diputado. Así que va a ser muy interesante saber cuál es la posición que cada uno toma en términos de lo que consideramos ir hacia un compromiso con el fin de la impunidad. Porque también yo he trabajado este año y medio fuerte contra todas las mafias y fundamentalmente contra la impunidad, contra la sensación de creer que uno puede hacer lo que se le ocurra en la Argentina, y eso llevó a que mucha gente se crea dueña de la Argentina. ¿Queremos continuar con la impunidad y el vale todo? Bueno, votamos en contra de la expulsión de Devido. ¿Queremos el fin de la impunidad? Votamos a favor de la expulsión de Devido. Esto es claramente lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados en estos días. Bueno, es peligrosa la grieta que el propio presidente vuelve a poner. Es la grieta que el propio gobierno vuelve a poner en la sociedad argentina. Ahora, ellos determinan de qué lado están los puros y de qué lado están los impuros. Fue tremendo lo de Elisa Carrió hoy, apuntando, marcándolo, como en las peores épocas, marcándolo al diputado nacional Axel Kicillof, diciéndole, el próximo sos vos, amenazándolo en plena sesión. Uno se pregunta, ¿en qué se ha convertido la Cámara de Diputados? Donde nuestros dirigentes deberían estar preocupados, tratando de salvar situaciones difíciles que pasen miles de argentinos. Porque mientras hacían este show electoral, que de nada va a servir, porque debería ser la justicia la que se encarga de determinar, en un país donde se respeta la división de los poderes, quién es culpable, quién es inocente, quién es corrupto o no corrupto, pero no un foro de acusaciones, porque ¿en qué se ha convertido la Cámara de Diputados? En un foro de acusaciones. Es decir, que según Carrió, el próximo va a ser Kicillof, y vendrán otros y seguirán marcando. ¿En qué se han convertido? ¿Qué son? ¿Fiscales? ¿Jueces? ¿Todo en uno? Realmente da un poco de temor los rasgos autoritarios que comienzan a surgir. Porque enseguida vamos a ver hoy la dura advertencia y la denuncia grave institucional que hizo el Frente Renovador, de espionaje al diputado Sergio Massa, ahí en plena sesión. Pero fíjese cómo el escrache, desde temprano ya y desde ayer, fíjese lo que publicaba el diario Clarín hoy, cómo se escrache, cómo se busca escrachar ante la sociedad. Al gobierno le faltan votos, porque desde ayer el diario Clarín admite que pueden perder esta votación, pero buscará exponer a los que salven a Devido. El escrache. Es lo que decíamos recién. Hacen una división, la grieta cada vez más profunda. Impuros de un lado, puros de otro, porque ellos los determinan, ¿eh? No porque la justicia lo determine, porque lo determinan ellos. Bueno, hoy hubo duros cruces cuando se inició y en el medio de la sesión, y vamos a verlos.
¿Cómo se prepara el oficialismo para intentar contar con los votos suficientes para expulsar a De Vido? Estamos muy preparados y estamos convencidos que va a ser muy útil para la Argentina ver si somos una mayoría los que estamos en contra de la impunidad y que queremos un cambio en serio, o si todavía hay gente que va a intentar seguir generando impunidad para que las mafias sigan dominando en parte nuestras vidas. Nosotros venimos a esta casa a trabajar de acuerdo a los designios del oficialismo, porque no hay sesiones ordinarias. Vinimos a tratar la exclusión del diputado De Vido, no a hacerle la campaña a Massa y el Frente Renovador. Pero no, presidente, no se trata de dinero, se trata de honor. Y el honor de esta Cámara exige que el diputado De Vido sea excluido. Muchas gracias. No se permite que un legislador votado por el pueblo sea expulsado porque se considera al año y medio de ser legislador y en plena campaña electoral que ahora lo quieren chivar expiatoriamente por su gestión como ministro. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido. Yo acuso y pido la exclusión del señor De Vido por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Usted tiene hoy una gran responsabilidad que es llevar adelante una sesión muy difícil. Muy difícil. Yo le voy a pedir que usted sea el garante, que hay que resguarde, porque usted lo es. Lo es. Usted resguarde los artículos del reglamento. Investígame hasta el final, querido, que vos no podés explicar la entrega de YPF, de un patrimonio nacional, y le otorgaste inmunidad a los españoles. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques certeros sobre mis acciones como ministro. Sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad, solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN, echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Y en el medio de este show electoral montado por el oficialismo para evadir la realidad, de la que nos vamos a ocupar enseguidita, porque hoy el dólar volvió a repuntar, te lo va a contar Alejandro Berkovich, el escándalo de los medicamentos, cómo aumentan, y de la realidad, decíamos recién, mientras los legisladores debatían sobre esto, algo que a ellos no les corresponde, en las afueras del Congreso, la realidad. Los trabajadores de PepsiCo que eran nuevamente reprimidos y que vuelven a reclamar por puestos dignos. Pero en el medio de esta sesión, otra vez, las denuncias de espionaje sobre el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, el presidente asumió procesado por el espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires, causa que va a ir a juicio oral y público ahora. Hace pocos meses veíamos el espionaje que hicieron sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ilegal y cuyos diálogos el periodismo amigo del gobierno se encargó. Hoy el Frente Renovador fue el que denunció en plena sesión espionaje sobre los chats del propio diputado Sergio Massa. Y pasaba lo siguiente. Porque anda dando vuelta a uno de esos chats a los que uno generalmente no le da crédito, ¿no? Porque dice, no puede ser cierto, son estas cosas, estas famosas fake news. Pero la verdad es que venía escuchando a la diputada Camaño y veo que uno por uno, cada uno de los puntos de este supuesto chat que ha circulado en el bloque del Frente Renovador se cumplen. Primero, porque les recuerdo que su presidente, que juró procesado por espía, y lo recuerdo porque veo que usted espía chats.
a la diputada, la verdad que no me sale el apellido, si es Lompilato, porque Luisana no es. O sea, tan linda como Luisana no es. Creo que el tema reviste mucha seriedad. Si además sabemos que una diputada muy importante del oficialismo, saliendo de Comodoro Pi, denunció a la segunda de la AFI, la señora Magdalani, porque la estaba espiando a ella, usted comprenderá, señor presidente, que los que no estamos en el oficialismo, si se espía al oficialismo, qué preocupación significa de que esto no se haya investigado a fondo y se haya aclarado. Yo solamente comenté que había un chat al que yo no daba crédito, hasta que empecé a ver que efectivamente estaba pasando en la sesión lo que decía ese chat. Absolutamente no sabe nada de las reglas. Podés dejar de gritar, porque venía acá y gritame. Venía a gritarme acá. Yo realmente no tengo la culpa si alguien de los que participaban de ese chat lo envió mal, o sí pasó que siguen teniendo el mismo community manager que les borró el sushi, que no hace bien su trabajo y anda desperdigando estas cosas. Además, miente. Yo le pido, presidente, que usted se haga cargo ya de mi teléfono y que lea todas las conversaciones que he tenido en el día de hoy y me diga dónde en este teléfono está lo que acaba de decir la filibustera diputada Los Penato. Bien. Filibustera, el término que utilizó la diputada Camaño en el medio de este show electoral. La verdad que el nivel, la denuncia de nuestra dirigencia política, que debería estar preocupada por los problemas reales del país, la verdad. Pero bueno, lo que hasta hace poco el masismo se burlaba lo ha vivido en carne propia. Porque después el propio Sergio Massa dijo y denunció que no era un chat, que se metieron en sus mail y que le robaron un mail. Esto es lo que decía Massa. Lo que hay es un mail de trabajo de nuestro bloque y es muy grave que un mail de trabajo de Margarita, Graciela, Felipe y mío termine en manos del oficialismo. Yo sufrí la violación de la intimidad en el 2013 con un agente de inteligencia entrando a mi casa. Ahora no me entraron a mi casa, me entraron a mi correo electrónico. Desgraciadamente veo que hay metodologías que en la Argentina siguen. Ese mail fue enviado muy temprano esta mañana por el diputado Sergio Massa a 4 diputados más, entre los que me cuento. Solamente a 4 diputados más. Sin embargo, hace un rato, la diputada de Los Penato conocía exactamente la redacción de ese mail. Y lo dijo, lo comentó en voz alta pidiendo la palabra. Es decir, que eso prueba que somos espiados. No es un mail que circule por la red, es un mail que ha ido a 4 personas. ¿Cómo sabe una diputada de la Nación? Unas horas después, exactamente la letra de ese mail. Y bueno, la justicia ahora deberá resolver si hubo un comportamiento ilegal, si hubo espionaje, pero no vamos a hacer de esto una historia, sí vamos a hacer una presentación judicial. Bueno, las mismas presentaciones judiciales que tuvimos que hacer Mauro Federico o yo, porque nos chuparon el año pasado y nos robaron y se metieron en nuestros mails. Que hay espionaje ilegal en la Argentina, ahora les ha tocado a los propios diputados del Frente Renovador. Es grave institucionalmente, porque lo han hecho sobre nosotros. Se han metido y nos han pinchado nuestros mails, como le han pinchado ahora a los diputados del Frente Renovador. Y es una práctica que el gobierno de Cambiemos tiene denunciado por la propia Elisa Carrió, que no nos olvidemos que ha denunciado a Silvia Magdalani y al titular de la AFI, Gustavo Arribas, de espionaje y que la espían a ella. Si ella lo dice, que es la gran moralista en este momento y la gran catadora moral del gobierno y de la Argentina, quiere decir que existe el espionaje ilegal en el propio gobierno de Cambiemos, que hoy lo han sufrido los diputados del Frente Renovador. Es que creo que tal vez hoy se van a dar cuenta los diputados del Frente Renovador
es que han comenzado a ir por ellos también, como fueron por algunos diputados de la izquierda la semana pasada. Mientras el show electoral se hacía en la Cámara de Diputados, el dólar volvía a trepar, Berco, ¿no? Sí, es así, Gato. Otros 10 centavos, 17.76 es lo que cotizó para la venta en el promedio de los bancos al público minorista, mientras que el mayorista y el blue volvieron a marcar récords. Récords que tienen que ver a la vez con un volumen de negocios récord en el último mes y medio. Recuerden ustedes, en el último mes y medio, casi 2 meses, el dólar subió 2 pesos. Esta es la evolución de los últimos días nada más, pero si nos retrotraemos más atrás, encontramos valores por debajo de los 16 pesos hace apenas 2 meses. 17.19 es lo que valía a principios de la semana pasada, luego escaló hasta llegar a ese récord de 17.90 este lunes, y hoy se recuperó tras la baja de ayer que lo había retrotraído al viernes. Hoy 17.76 no es un valor récord al público, pero sí lo fue, insisto, en el mercado mayorista, con lo cual mañana va a amanecer nuevamente demandado el dólar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el mercado encontró en 17.50 una especie de nuevo piso y que ahora parece va a fluctuar más bien entre 17.50, 18 y quizás algo más cuando la incertidumbre por las elecciones o la tensión, el nerviosismo de los mercados empiece a apoderarse más de la plaza. Ahora, la novedad, Berco, es que volvió el blue. Sí, claro. Con fuerza. Sí, claro. Ya la semana pasada el blue había superado los 18 pesos. Hoy el blue cotizó 18,27 y tiene que ver con la cantidad de gente que tiene dinero negro, dinero no declarado, y que a pesar de que ahora no hay controles de cambios, no hay cepo cambiario, no hay restricciones para la compra de minoristas, de importadores, de compradores de servicios, nada. Hay gente que con ese dinero negro quiere comprar dólares porque se ha hecho masiva la huida al dólar antes de las elecciones. Ojo a esto, porque ayer conocimos el dato del déficit comercial de junio. Fue el déficit comercial para un mes más alto desde 1994. Y esto quiere decir que se van dólares por el comercio, estamos en rojo comercial, se van dólares por turismo, acumulamos ya más de 15.000 millones de dólares de gastos en turismo y pasajes en el último año y medio, y se van dólares por dolarización de cartera, por gente que dice aprovecho y compro dólares ahora porque este esquema económico no es sostenible en el tiempo. Lo que lo hace sostenible es que todo eso se financia con deuda. Pero claro, lo hace sostenible por un breve lapso, Gato. Esto es una historia muy conocida ya para la Argentina. Bueno, gracias, Berco. Hoy, mientras el show electoral estaba en la Cámara de Diputados, se reunió la comisión bicameral que toca los temas del Senado. 3 votos del senador Pinedo, el diputado Laspina, el diputado Amadeo, recomendándole al presidente Macri la remoción sin causa. No se conocen las causales de este hombre, de Pedro Vizcay, que es el único director que el Banco Central tiene por la oposición, que fue nombrado por mayoría del Senado de la Nación. Pero el presidente lo quiere sacar de un plumazo, arremete también contra el director de la oposición del Banco Central, Pedro Vizcay, que hoy sacó un comunicado repudiando este proceder, estas reuniones secretas, y además donde indicando que la Carta Orgánica del Banco Central garantiza la estabilidad de los miembros del directorio y la diversidad de criterios y opiniones. 3 votos de la mayoría oficialista, 2 en contra de Abal Medina y el diputado Aguilar. Gato, sí. Es durísima la carta, el comunicado que sacó Vizcay, donde habla de que estamos a las puertas de un estado de excepción, un agudo avasallamiento de las instituciones, y comparó esta comisión que elevó la sugerencia de removerlo con un comité de censura. Hay que recordar que los otros directores del kirchnerismo que venían con la gestión anterior del Banco Central renunciaron inmediatamente a sus bancas. Vizcay se quedó porque tiene acuerdo del Senado. Tiene aval del Senado y es el único que lo tiene de todo el directorio, además de Federico Sturzenegger. Los demás están todos nombrados en comisión, incluso su vicepresidente Lucas Liach. Ahora, acusarlo de nada, simplemente de tener una opinión diferente, es una verdadera novedad. No, y es una gravedad institucional, Berco. Es una gravedad porque es un nuevo avasallamiento, la verdad que sin causal, porque ni siquiera lo han llamado para pedirles causal. Aquí está la gravedad, donde se quieren llevar puesto todo realmente, y es otro grave hecho a nivel institucional, realmente. Bueno, y hoy
el dirigente, y ahora vamos al debate, Pablo Moyano, que advirtió que al gobierno hay que hacerle un paro. ¿Qué dijo Pablo Moyano, el líder de los camioneros? A Macri hay que hacerle un paro. Esto producto también de lo que se conoció hoy por parte del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que admitió que se viene una nueva racia en el Estado. Dijo, la CGT es una figura decorativa, tiene que recuperar el protagonismo y salir en defensa de los trabajadores. Pablo Moyano, que salió a pedir hoy fuerte un paro general. No podemos seguir esperando, hay que reaccionar ya, tenemos que resistir en la calle, porque si el oficialismo gana las elecciones, te lleva puesto y recontrapuesto. Yo me pregunto, ¿qué hay que hacer con este tipo que ama a los ricos y se cagan los trabajadores? Se preguntó Pablo Moyano, que salió a pedir este paro general en el medio en que se habla que vuelve una CGT unificada y donde Daer sería electo. El próximo viernes se van a sumar nuevos gremios que se habían ido y que se vuelven a sumar a la CGT. Pues muy bien, mientras esperamos la votación, que estamos en vivo en la Cámara de Diputados, la realidad del debate de Carlos Regazzoni, que es candidato a concejal en Almirante Brown. Carlos, gracias por venir siempre. Mariano Recalde, candidato a diputado en la ciudad en primer término. Claudio Lozano, que también va a luchar por volver a la Cámara de Diputados. Claudio, buenas noches. Y el intendente de Tartagal, Sergio Levi, que también es candidato, pero que después le vamos a preguntar. Él era uno, me acuerdo que el año pasado vino acá y dijo que el plan Belgrano a él no le llegaba nada. ¿Le llegó algo del plan Belgrano? Para nada, ¿no? Para nada, Gustavo. La verdad que es un relato que ha hecho el gobierno de Macri. Le cambió el cartel a algunas obras de reparación y mantenimiento del proyecto Crema sobre la Ruta Nacional 34 y algunos sectores. Nosotros esta película ya la vimos, ¿no? Nos quitaron YPF, ferrocarriles, gas del Estado, un gobierno liberal como este, nos dejó a todos sin trabajo, transformó al norte en la capital nacional del piquete y hoy vemos que nos está pasando lo mismo. Y bueno, no podemos nosotros los políticos quedarnos pasivos y ver esta situación y salimos a enfrentar a los poderosos, ¿no? A Macri, a Urtubey en la provincia, a Sáenz, que era el vicepresidente de Massa. Hoy salimos porque la verdad que vemos que nuestra gente no tenía representación. Hoy Romero, Olmedo, Urtubey, Macri, los renovadores, todos defendiendo... Pero del plan nada. No existe ninguna obra. Nosotros veníamos en Tartagal solo, 3.522 viviendas entregamos, hay 100 del Procrear, hay 50 que se están terminando y en estos 20 meses ni una vivienda que comenzó, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Mariano, ¿qué fue lo que, para vos, lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados con el tema debido? Varias cosas. Primero, creo que es una clara persecución política, creo que es un avasallamiento a las instituciones, esto de querer elegir quién puede ser diputado y quién no. Hoy con debido ya anunciaron que después van a ir por Axel Kicillof, por Cristina se asume, por Máximo, o sea, es anular las instituciones que tanto venían a defender y a sostener. Pero más que nada me parece que es un circo armado en plena campaña electoral para distraer la atención y no hablar de los temas que hay que hablar, de los temas que le preocupan a la gente común y corriente, de carne y hueso, que todos los días sale a trabajar, que abre su negocio, que trabajó toda su vida y hoy vive una jubilación que no le alcanza o le alcanza cada vez para menos, que está perdiendo el trabajo, que no sabe si va a tener trabajo el mes que viene. Y esos son los problemas que hay que discutir, que hay que evaluar, y hoy tenemos en este año una oportunidad importante, cuando se vota, de corregir y marcarle el rumbo a un presidente que va a seguir 2 años más. Entonces, a todos aquellos que están disconformes con este modelo económico, con este rumbo que ha tomado el país, o que se sienten defraudados porque confiaron en un cambio que les iba a mejorar la vida, que podían vivir mejor, tienen la oportunidad de votar castigando las políticas de este gobierno y no distrayéndose, no hay que distraerse con todas estas maniobras armadas para
para no discutir los temas que hay que discutir en esta elección. ¿Están eludiendo debatir los temas de la realidad dura, Carlos? Al contrario, se está debatiendo en la Cámara de Diputados uno de los temas de mayor actualidad que la gente en la totalidad de los sondeos de opinión reclama como una de las principales enfermedades que tiene nuestro país, que es el de la corrupción. Y lo que se le está aplicando al diputado De Vido es removerlo por el artículo 66 de la Constitución Nacional, que claramente dice que por incapacidad moral sobreviniente, con 2/3 de los presentes, el diputado podría ser removido. Y después se da el debate en perfecta democracia, cada sector expondrá sus argumentos y se votará. Y ganará el pueblo. Perdón, Carlos, todo. Me quiero detener en lo de sobreviniente, porque si hay algo que se sabía que era debido cuando asumió su banca hace 1 año y medio, es todo lo que se le está achacando ahora. ¿Qué es lo que sobrevino con un debido guardado en su casa? Porque prácticamente ni pintó por el Congreso en este 1 año y medio, como para que ahora lo quieran destituir. Yo creo que es lo que dice el diputado Tonelli, que la falta de honor se está manifestando en el hecho de que se esté utilizando la Cámara de Diputados para refugiarse de la información que debería dar, de lo que debería colaborar a que se resuelva en la Argentina uno de los más grandes problemas que tuvo nuestro país en los últimos 50 años, que es la corrupción del kirchnerismo. Carlos, perdón, lo allanaron, está procesado, no, allanado, demoró 2 meses. Lo están juzgando, digamos, la justicia argentina, con todas las reservas y reparos que uno puede tener con la justicia argentina, aparentemente está avanzando. Pero esto no es una discusión filosófica que se vaya a resolver allá. Se va a resolver en la votación. Ni se quiere investigar la corrupción. No es ¿Cómo, así. perdón? Que no se quiere investigar la corrupción, ni se quiere tratar un tema que puede preocupar a mucha parte de la población, como es los actos de corrupción. De eso se tiene que cargar la justicia. Porque si hablamos de corrupción, el presidente Macri también tiene inhabilidad moral. 214 causas antes de asumir como presidente, 214 causas. ¿Por qué no es la discusión que hay que llevar al Congreso? Lo tiene que tratar la justicia. Lo que están haciendo ustedes es lo que les recomendó Durán Barba, no hablar de economía. Eso es una chicana. No hablar de... No, no es una chicana, es información del diario Clarín. Pero hay 256 diputados. Hay 256 diputados. Lo que van a tener que hacer es votar. Jubilados no, y se acabó, no hay ninguna... Los jubilados se quedaron sin remedio, ahí estamos no llegan a fin de mes. Lo que te digo es, el caso de Vido... Le sacaron las pensiones a las personas con discapacidad. No se le sacó ninguna, están todas las personas con discapacidad. Le dijeron que les iban a devolver. Se le sacó a los familiares de los intendentes que recibían pensiones por discapacidad. Eso sí, toda su familia, nada más. Mentira, volvamos al caso de Vido, te digo. Este tema se resuelve. Con nombre y apellido a las que le sacaron la pensión por discapacidad, que no tienen ningún familiar ni nada por el estilo. Hicieron un desastre. Pero porque no te enojes, no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar? Porque es algo que se va a votar. Hoy estuve con una señora pero dime, la única que manera, tiene 82 años, pero vos creés que es que diabética y le sacaron los medicamentos. ¿Cómo no me voy a enojar? Te puedo contar miles de pacientes, miles de personas difuntas a los cuales tu PAMI les pagó remedios, estafando a los jubilados con miles de millones de pesos durante años. Se dedican a recortar a las personas más débiles. Ahora ¿Por qué no se meten con los Vido no es poderosos? débil, precisamente. No, estoy hablando de los Fíjate jubilados. el escándalo que se está generando para ver si se lo puede remover. De las personas con discapacidad. Estábamos hablando de Vido y ahora vos sos el que está corriendo el esquema. No, hablemos... El caso de Vido es sencillo. El Congreso, cada diputado a conciencia puede votar según le parezca. Y obviamente que los argumentos serán de unos uno y de otros otro. Y se verá, no hay ninguna otra forma de resolver esto que no sea, porque en este caso no hay juez, que no sea con el voto de la mayoría. Es como la Constitución tiene previsto... La corrupción la tiene que juzgar la justicia. Nadie en el Congreso tiene... Bueno, pero entonces se equivoca la Constitución. No se equivoca la Constitución. ¿Y para qué tiene el artículo 66? A ver, me permiten, Claudio Lozano, ahora enseguida voy a intentar con usted. Claudio Lozano. Yo creo que las elecciones nos hacen mucho mal, parece, porque no se puede discutir en serio. Entonces parece que o hay que discutir la cuestión económica o hay que discutir la corrupción. Y la verdad que hay que discutir las dos cosas. Hay que discutir la corrupción y hay que discutir la situación económica lamentable en la que se encuentra la Argentina. Y la verdad es que De Vido tiene muchas cosas que explicarle a la sociedad argentina. Esto es más que objetivo. Ahora, también es cierto que nadie puede entender cómo este Parlamento, que hace 1 año y medio le dio a De Vido la responsabilidad de la Comisión de Energía, hoy cree que es inhábil moralmente. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué cosa de Vido no se sabía hace 18 meses que permite que ahora estén haciendo este escándalo? Acá claramente hay un circo electoral que devalúa el verdadero debate sobre la corrupción, que yo sí quiero decir en claro, un costado es el costado de la justicia y el costado penal.
Pero atrás de la corrupción también hay problemas políticos. Pero señor, usted atrás de la corrupción, está el tema del financiamiento ilegal de la política. Está el problema del financiamiento ilegal de la política que aquellos que tienen que ver con partidos de millonarios no les preocupa discutir. Y por eso mandan reformas donde no se discute este tema. Dilema que usted y el financiamiento ilegal de la política es parte central del problema de la corrupción en la Argentina. Si usted está poniendo en duda a la totalidad del Parlamento, para eso no tiene solución la Constitución Nacional. Con lo cual vas a tener que proponer una reforma o explicar a qué camino institucional entendés. No, yo comparto que estás emplazando el banquillo a la totalidad del Parlamento. El Parlamento tiene por el artículo 66 la posibilidad de definir una sanción política y moral. La tiene. Y es lo que está planteando aplicarse. Yo participé, por ejemplo, cuando se le aplicó a Luis Patti. Bueno, acá estamos en un caso similar. Bien. La propia doctora Carrió, en aquel momento, dijo, guarda, cuidado, no podemos hacer estas cosas sin mucha precaución, porque se puede terminar aplicando de cualquier manera. Y por lo tanto, eso sí hay que ser muy cuidadoso. Y acá, lo que no es cierto, es que acá no se pueda juzgar a debido porque esté en el Parlamento. La justicia puede juzgarlo, puede avanzar, puede condenarlo. Y si estuviera condenado, no habría ni discusión respecto a lo que se está debatiendo. Ahora, la verdad, ¿sabes cuál es? No hay ningún elemento judicial, dada su condición de legislador. Decime una sola cosa que haya hoy sobre debido que no estaba hace 18 meses. Que no es eso lo que está jugando. No, sí, se está jugando. La misma persona hace 18 meses podía ser con el acuerdo de tu partido, podía ser presidente de la Comisión de Energía y hoy tiene que salir del Congreso. ¿Dónde está la novedad? ¿No sabían lo de ICF? ¿No sabían lo de Cirigliano y los subsidios del transporte? ¿Qué es lo que no sabían? Otra vez, yo creo que el caso este es no querer discutir la corrupción, como decís vos, Claudio. Es discutir y perseguir al kirchnerismo. Y sobre todo al gobierno anterior. No se está hablando del presente y no se está hablando de la corrupción. Se habla del pasado para no discutir el presente. Se habla del déjame hablar, déjame hablar. Y de los bolsos de López. Déjame hablar. De esa cosa no, hablemos del presente, de los 37 millones de pesos que le diste a Angelici para el Club Boca. Podemos hablar del correo de Avianca. Es una mentira, no le di nunca esa plata, es una mentira. Es un error, no salió publicado, fue un error. ¿Cuál es la autoridad moral? Eso no es verdad. Hablemos de los problemas. ¿Cuál es la autoridad moral del Grupo Macri? Hablemos de los problemas del presente. Nunca, jamás le dimos un centavo al Club Boca Juniors. Están los papeles. No existió, no está ningún papel. Fue desmentido en ese momento. Tanto eso. No ocurrió. ¿Querés que hablemos de corrupción? No ocurrió, pero que hablemos de corrupción? Claro, eso fue Fernando una tergiversación de la información que dio un sindicalista inescrupuloso y no fue verdad. Vos estabas en el Ministerio de Educación de la ciudad cuando le daban fortunas, contratos por 300.000, llegó a 20 millones de pesos a Fernando Niembro y a sus... fue sobreseído por la justicia. La misma justicia que ustedes están invocando para debido, lo sobreseyó a Fernando Niembro. A Fernando Niembro se lo contrató con el sistema general de contrataciones que se usa para la bolsa. ¿Quieren discutir la corrupción? Discutamos la corrupción. Segunda que no discutir la corrupción, no me equivoco. No me equivoco. Me estás dando dos Fernando datos. Niembro, lo de la plata Boca Juniors no existió. No le dieron la plata a Fernando Niembro. Fue sobreseído por la justicia. A empresas que no tienen ni empleados. Habían sido constituidas unos meses. Además, ¿por qué razón juzgan a debido? Ahora, lo que a mí me interesa hablar... Y no se preparan a juzgar a Menem. Pero digo, hablemos del presente. ¿Por qué no se preparan a juzgar a Menem? Quieren llevar todo el tiempo a hablar del pasado. No, te pregunto porque los que empujan esto tienen un claro objetivo de carácter electoral y esto es lo que devalúa la discusión. Si en realidad esto se estuviera debatiendo en serio, no pasaría este problema. Acá no hay ningún debate serio de nada. No hay autoridad moral por parte del macrismo para hablar de corrupción. El Correo, Avianca, los Panama Papers, la historia del Grupo Macri es indicador de que no tiene autoridad la omertad que lo protege. ¿Quién promueve la omertad que lo protege? Porque si no, la que tiene los datos es Elisa Carrió, decirle que los dé. ¿Quiénes son los que están protegiendo a debido? Que diga Elisa Carrió a los que están protegiendo a debido. Que dé los nombres. Hay una cuestión práctica. Para no devaluar la discusión en estas elecciones, lo que tenemos que discutir es lo que la gente puede definir. La gente con el voto puede evaluar, puede definir el rumbo del país y puede evaluar el gobierno de Macri, que es el que está gobernando en estos
en este tiempo y va a seguir gobernando los próximos 2 años. Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo vemos la marcha del país desde que Macri gobierna la Argentina. Esa es la discusión que tenemos que dar. Algunas cosas, sobre el pasado. Mariano. Sobre Acá el pasado. entre el 60 y el 65% de los argentinos no van a votar este gobierno. Bueno, las pero elecciones eso el gobierno la va a perder. Por eso. El problema es por eso hay que hablar de estas cosas. ¿Dónde se pone el voto? Hay que hablar ¿Dónde se pone el voto? Y después discutamos. Y el voto se pone en algunos que son socios del gobierno o en sectores que efectivamente está mezclando. Ese 65% está mezclando lo que usted quiere que ocurra en el Partido de la Matanza con lo que va a ocurrir en el país. En el país el gobierno va a ganar, pero tremendamente. Vamos a ganar las elecciones en el país. De los votos de los argentinos van a ser elecciones confrontadas con el gobierno nacional. ¿Y en el país quién va a competir? ¿El kirchnerismo va a competir contra nosotros? Creo que no existe, ¿no? Hoy no es una fuerza nacional. El voto es lo que te estaba diciendo. Por eso te bienvenida a la pluralidad. Pero por eso te bienvenida a la pluralidad. Ahora, kirchnerismo nacional no hay más. El 60% de los argentinos no van a votar a Macri. Ahora, probablemente voten algunos que cuando van al Parlamento Nacional o a las provinciales terminan levantando la mano con Macri. Me permiten, vamos a la Cámara de Diputados, momento de la votación, tema Julio Devido. Diputada López Natalia, ahí está, listo. Nuevamente. Bueno, tiempo. Me lo dice a viva voz. Ahí está, listo. Tiempo. Diputada Frana, ¿se abstiene? Bien. Diputado Giordano, ¿se abstiene? Sí. Y diputado Silioto, bien. Cerramos. 138 votos resultaron afirmativos, negativos 95 y hubo 3 abstenciones. Resulta negativo. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Asentimiento. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Gracias, señores diputados. No logró el oficialismo expulsar a Julio Devido. No logró el oficialismo. Es una derrota política muy dura para el gobierno de Mauricio Macri. Para el propio presidente, que se involucró personalmente, como mostrábamos antes, en un apriete a gobernadores y a diputados. Digo, aquí la figura del presidente a nivel institucional tiene que estar siempre a salvo de estas cuestiones. Y fue el propio presidente quien jugó parte de su investidura y sobre quien va a recaer una dura derrota que en plena campaña electoral tiene el oficialismo y sus socios Cambiemos. Igual muchos menos votos de los que se preveía, porque calculaban 160 exacto. Y arañaron los 140. 138 porque hubo muchas abstenciones. También eso es sorpresivo, porque además 95 diputados que votaron en contra. Es llamativo. Es llamativo. ¿En contra o se abstuvieron, no? Porque 95 en contra y 3 abstenciones. Y ausencias. Y ausencias. 20 ausencias. Pero abstenciones, como dice Mariano, es un dato político importante. 3. Porque significa que muchos que por así votaron entraron en duda y se abstuvieron de participar, o como dice Claudio Lozano, no quisieron participar de un show electoral. Bueno, los que se abstuvieron fueron los 3 diputados de la izquierda. Sí, pero son 95 los que se abstuvieron. Y los demás votaron todos por la negativa, los que no querían. Vamos a cerrar los números. 138 a favor, 95 en contra, 20 ausentes y 3 abstenciones. Estos fueron los números. Así es. Bueno, Intendente, ¿usted qué quería decir? Yo lo que quiero decir que el tema, bueno, gracias a Dios, ha terminado esta puesta en escena del tema de Devido. Y hoy, bueno, ya tendríamos que empezar a hablar de las cosas que faltan hasta el 13
de agosto y después hasta octubre, ¿no? Yo vengo de un lugar que es muy pobre, el norte de Argentina, una diferencia muy grande con el centro y con lo que es el sur, ¿no? Y nosotros estamos sufriendo mucho este tipo de política porque nos toca muy de cerca, ¿no? Si no hay consumo, la gente no tiene ninguna posibilidad de que haya una demanda y el empresario no produce, el fabricante deja a mucha gente sin trabajar. Vos ves a la peluquera que antes tenía un ayudante que le iba lavando el pelo mientras iba peinando, ese puesto que por supuesto no era, estaba todo legal, pero fueron perdiendo mucho espacio, ¿no? Y vos lo notás en pueblos que nos estábamos recuperando, como te digo, Tartagal, el norte argentino, donde ves que este tipo de política nos están desviando. Nosotros vivimos en un lugar donde hay mucho narcotráfico porque estamos en una frontera muy caliente con Bolivia y Paraguay. Tenemos ahí un radar, que lo habíamos colocado el gobierno de kirchnerismo, y ahora se lo llevaron a Mendoza todos estos días por el tema de la cumbre, nos dejaron totalmente ahí abandonado. Para colmo, todo el mundo sabe que hoy el radar no está funcionando y esto seguramente es como decirle, muchachos, pasen, ¿no? Abrieron la puerta. Abrieron la puerta y decían que iban a hacer un control, que iban a poner un globo aerostático controlando, y resulta que los drones. Al único que teníamos trabajando ahí, que era nuestro radar, un radar que lo habían producido los argentinos, se lo llevaron a Mendoza, espero que lo vuelvan a traer, ¿no? Carlos Regazzoni. No, lo primero, nobleza obliga, fue la votación, se votó como se votó y la obligación que uno tiene es la de aceptar la votación como fue. Y no hay que hacer ninguna cuestión más, seguirá la corrupción de debido por vía de la justicia. Respecto a la economía, me parece que acá tenemos economistas mucho más competentes que yo para hablar. Ahora, se está saliendo de un periodo expansivo que sufrió la Argentina con una política de emisión que generó esta distorsión que tenemos en la economía, que se está corrigiendo. Y estamos convencidos de que lo que se está haciendo es sentar las bases de un país que va a empezar, de hecho ya empezó a crecer, y respecto de lo que uno quiere ocultar o dar a la luz, el INDEC, como nunca, o por lo menos como no lo hacía por muchos años, todos los meses yo estoy suscrito a la cuenta de Twitter del INDEC para ver justamente los reportes de los números de la Argentina. Claudio Lozano. Sí, me parece que... ¿Por dónde tiene que ir la discusión de la Argentina hoy, digo? Y la discusión de la Argentina tiene que ir por el hecho objetivo de que la economía sigue estancada. Cuando uno mide los primeros 5 meses de este año respecto al año anterior, es apenas el 1%, así que acá no hay recuperación de nada. Tiene que ir por el hecho de que estamos ampliando desigualdades y promoviendo pobreza. Y tiene que ir por el hecho de que esta política se sostiene en una cosa muy preocupante, que es la deuda. 52.000 millones de dólares de deuda durante el año 2016, 33.000 millones de dólares de deuda en lo que va del 2017. Estamos a 149 millones de dólares por día, endeudamiento a 100 años. Argentina ya vivió estas cosas y terminan de una sola manera, con crisis de sobreendeudamiento, crisis externa, default y crisis social. Consecuentemente, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo retomar un rumbo que le permita dar a los argentinos algún tipo de horizonte. Mariano. Sí, estamos asistiendo a un gobierno injusto, insensible e incapaz de resolverle ningún problema a la gente. Al contrario, todos los días le genera, y nos enteramos, de un nuevo problema en la vida de las familias. Y además, lejos de verse una luz en el fondo del túnel, como dijo la vicepresidenta, lo que advertimos es que vienen más ajuste, más despidos, más endeudamiento, y no porque lo decimos nosotros ni nos enteramos por ahí. Sale publicado en los diarios que si ganan las elecciones, este gobierno va a ajustar, va a seguir endeudando y viene por más reformas. La reforma laboral para bajar el costo laboral, que es bajar salarios, que es despedir gente, la reforma previsional, aumentando la edad jubilatoria para los trabajadores, privatizando el sistema, y más reformas en contra de los intereses de la gente. Bueno, muy bien. 2 minutos tenemos, las tandas electorales nos corren. Tengo 2 minutos. Siga, enseguida Mariano Hamilton le va a contar una línea sobre el final del fútbol para todos. Ya volvemos. Bueno, muy bien, la realidad se debate aquí en Minuto 1, en los temas cotidianos, por eso les agradezco también a los candidatos que debatan sobre la actualidad, sobre lo que usted necesita saber. Así que gracias Carlos Regazzoni, siempre invitado, gracias Mariano Recalde, seguimos, vamos a tener muchos debates por delante, Claudio también, gracias al intendente de Tartagal. Mariano, ¿se terminó ya? Cayó el telón sobre el fútbol para todos. Sí, ya empieza, hay que pagar. Exactamente, ya había terminado, ya había caído el telón cuando se rescindió el contrato entre la AFA y el gobierno.
ahora va a haber que pagar en principio el cable hasta el 30 de septiembre, porque las elecciones meten la cola en todas las cuestiones. Hasta el 30 de septiembre, si vos tenés un sistema de cable, vas a poder ver los 14 partidos, salvo en un cable operador, que ustedes imaginarán cuál es, que es el que evita que se pueda ver si uno tiene el sistema básico. Tenés que tener HD, el decodificador, y con eso vas a poder ver hasta el 30 de septiembre pagando solamente el cable. Después del 30 de septiembre, 300 pesitos. En todos los operadores te están pidiendo 300 pesitos extra para que vos pongas. O sea... Y va a aumentar un poquito más el año que viene. Exactamente. Y sí, seguramente después esto va a ir aumentando a medida que vaya aumentando el costo de vida. Si no tenés cable, vas a tener que pagar entre 950 y 1.400 pesos. Depende del sistema de cable que tengas. Y si tenés cable, solamente poniendo 300 pesos. Que se te suma ya lo que se te suma por paga, eso. que es bastante. Eso va a dar acceso, perdón, a todos los partidos en vivo. A los 14 partidos. Y nadie más va a poder reproducirlo. O sea, ¿van a secuestrar los goles nuevamente? Esa es la pregunta. Eso está en discusión. Ya con los sistemas que existen actualmente es muy difícil secuestrar los goles. Digo, cualquier persona va a la cancha con un teléfono celular y está transmitiendo el gol a los 15 segundos. Así que yo creo que eso ya no hay ninguna posibilidad de que haya que se puedan guardar los goles hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Ya eso o sea, fútbol de primera no vuelve. No. Volverá con otro formato, probablemente. Pero sí. Adelantame en un minuto, Berco, el informe que tenéis preparado sobre un tema que duele, que mañana lo vamos a explayar largamente, ¿no? Aumentos de hasta el 300% en los medicamentos más utilizados por especialmente la población de la tercera edad. La pregunta que queda flotando es, esos aumentos fueron hasta el 1 de julio. Desde entonces subió el dólar bruscamente. Los laboratorios preparan otro saque, otra remarcación para los remedios. Mañana en detalle. Bueno, mañana vamos a tener un informe, un tema fundamental, el tema de los medicamentos. Pausa, enseguida vamos a ir al encuentro de Roberto Navarro y de Víctor Hugo, que justamente van a estar hablando del tema que recién hablaba Mariano, el fin del fútbol para todos, otra promesa incumplida del gobierno. Recordemos que en campaña el presidente había dicho que el fútbol para todos iba a seguir siendo gratis, pero ahora habrá que pagarlo. Enseguida nos encontramos con Roberto Navarro y con Víctor Hugo. Dura derrota electoral del oficialismo, del propio presidente Macri, que se involucró. No pudieron expulsar a Julio De Vido, que lo habían tomado como un caballito de batalla en el medio del show electoral montado por el gobierno. Ya estamos. Roberto Navarro, ¿cómo te va, Roberto? Hola, Gato. Y lo podemos saludar ya a Víctor Hugo también, que se suma hoy a tu programa, vamos. Así es, qué día, porque lo llamé a Víctor Hugo, digo, hablemos del fútbol, porque para un argentino empezar a pagar fútbol... Pero esto le camina por encima todo, Sí. Pero esto es muy fuerte para... Esto para el show montado electoral por el oficialismo es una dura derrota para el gobierno, realmente. Ahora, estamos en días en donde todas las encuestas las dan a Cristina arriba y algunas en donde se empieza a alejar mucho. Bueno, con esto, por ejemplo, porque han hecho un tratamiento espantoso del tema. Es decir, si hubieran ganado, quizás el espanto que han recorrido se nota menos. Claro. Pero el haber perdido con este mundo de la gloria, sí, de todo lo que apretaron, todo lo que extorsionaron, el comportamiento de Macri en las jornadas estas, llamando a través de Cablevisión, por supuesto, a intendentes, a gobernadores, a periodistas, para presionar, me parece que es un comportamiento que no le va a salir gratis al gobierno. Digo, y por ahí la gente, no todo el mundo tiene por qué entender, pero la verdad es que no había un juez pidiendo, necesitamos que De Vido no esté. No, era una cuestión, estaban convirtiendo en jueces. Juez y parte. Ahí está. Son fiscales, y además me parece que otra cuestión muy grave institucionalmente es la amenaza pública de Elisa Carrió al diputado Axel Kicillof, diciendo, ahora vamos por vos. Es decir, están marcando opositores. Es una cosa absolutamente mafiosa, ¿no? Sí. El comportamiento de Carrió tiene tanto de histrionismo, de actuación, que pierde absolutamente seriedad. Nada más que ver el discurso de ella, invitaba a pensar que lo lógico a suceder era lo que ha pasado ahora. Ahora, yo digo, el último dato, vamos a votar con el último dato de consumo, caída de venta de supermercados, caída de venta de shopping, inflación de julio, que todo estima un poco arriba del 2%, un dólar, que hoy llegó a 18.30 el dólar paralelo, y con Cristina arriba en todas las encuestas, y bueno, vamos por De Vido a ver si lo tapamos con De Vido.
claramente. Sí, si no, bueno, uno no entiende. Van a otra tener que razón. hablar de la realidad ahora, de la realidad acuciante que marca la economía. Recién estábamos con el intendente de Tartagal, donde estaba desnudando, tanto que hablaron del plan Belgrano. Y el intendente de Tartagal dijo, no nos llegó una obra. No nos llegó una obra del tema del plan Belgrano. El intento de extorsión a La Pampa, lo que dijo el ministro hoy en la charla con Gustavo, es muy, pero muy revelador. Y lo que le están haciendo, no mandar el dinero de los jubilados y demás, diga que La Pampa parece que está solvente. Porque de otra manera el apriete funcionaría de otra forma. Totalmente. Ahora, digo, uno puede ir a una elección con todos los datos económicos en contra, no con los datos, con la sensación de la gente que no le alcanza la plata y pensar que te van a votar porque lo sacaste a debido del Congreso. No, y es además una forma de hacer política que no Pero no te conocíamos. olvides que este es el caballito de batalla. Cuando vos no podés mostrar lo que económicamente ocurre, vas por este otro lado. Y entonces lo de debido era una cuestión estrictamente electoral. Yo creo que necesitaban una tapa. No han tenido todavía la foto de la expresidenta presa como quieren y desean y le obligan a la justicia. Como no la han podido obtener, entonces necesitaban una tapa que condenen y lo agarraron a debido. No pudieron. Es un fracaso. Es un fracaso muy fuerte que el gobierno va a Del tener gobierno que y de los medios. De los medios. De los medios. Exactamente. Los medios y el comportamiento, es decir, más abajo en lo periodístico no se puede caer. Escrachando públicamente, invitando al escrache medios que antes se rasgaban las vestiduras. Es muy vergonzoso realmente, ¿eh? Es muy vergonzoso. La verdad es que podrían dar el debate ideológico, podrían decir, bueno, estamos acá en esta situación por esta circunstancia y se corren hacia lo policial, hacia la mafia, hacia lo judicial. A mí me parece, por lo que están las encuestas, guarda que las encuestas en el último mes, ustedes lo estuvieron mostrando ayer, la dan a Cristina ya alejándose. Sí. Ahora, a mí me llama también mucho la atención el doble discurso hoy, por ejemplo, del Frente Renovador de Una País, porque la diputada Stolbizer admitiendo que el gobierno había montado un show electoral para evadir la realidad. Lo decía permanentemente en Twitter. Pero ellos se sumaron. Digo, ellos también van a pagar un costo político de este fracaso y este show, porque mientras hoy, por ejemplo, veíamos la realidad afuera, estaban los laburantes de PepsiCo otra vez pidiendo la dignidad del laburo y estos debatiendo cualquier cosa de ¿Ustedes él. recuerdan que Macri, en tanto legislador, en su momento rechazó la posibilidad de que Patti... Ayer lo mostraba Víctor Hugo, lo mostramos después nosotros a la noche. Sí, sí. Lo de Carrió además se le escapó en su increíble, histriónico discurso la operación que hizo Bonadío contra Rosati, que es algo que todavía no ha habido tiempo de analizar. Pero todo lo que pasó con Rosati, en determinado momento el juez de la Corte, el que ahora está en la Corte, fue un armado de Bonadío, con lo cual... es una denuncia que queda allí. Ella conoce que en algún momento hubo una trampa espantosa de uno de los grandes causantes de todos estos males, que son las causas inventadas justamente por Bonadío. Bueno, los dejo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Chau, Víctor Hugo, Chau, hasta Gustavo, mañana. un placer. Gracias,